Buenas noches, pasajeros. Bienvenidos de nuevo a bordo. Los fenómenos paranormales en muchas ocasiones se manifiestan solo mediante sonidos, aromas, sombras, objetos que se mueven o se caen solos, alteraciones eléctricas, cambios de temperatura e incluso en algunas ocasiones se pueden percibir manifestaciones de tipo espectral. Y en ciertos casos, todo esto puede ocurrir a la vez en el mismo sitio. Pero hay lugares en donde los fenómenos son tan agresivos que van más allá de lo imaginable. Sin más, permítanme relatarles el aterrador caso que me envió Vanessa. Abrocha tu cinturón, porque estás a bordo. El tren que recorre la niebla. Hola maquinista, soy Vanessa. Tengo 27 años y soy de Nayarit, pero actualmente vivo en Manzanillo, Colima, con mi esposo y mi hija de 5 años. Nos venimos para Manzanillo por cuestiones de trabajo de mi esposo y para estar cerca de mi suegra, quien nos apoya con el cuidado de nuestra hija, ya que yo también trabajo. Nuestra idea es comprar una casa aquí, entre los dos. Lo que me pasó fue hace un año, en una casa que rentábamos en el barrio antiguo de Manzanillo. Llevábamos unas 3 semanas viviendo ahí. La casa no era nueva, pero se notaba que la habían remodelado. Tenía 2 recámaras hasta el fondo y una cochera con un portón negro y grande. La elegimos porque estaba muy cerca de donde vive mi suegra y la renta era barata. Una vez me fui a trabajar como de costumbre, a las 2 de la tarde, pero olvidé mi cargador en la casa y me quedé sin batería en el celular. Esa vez salí tarde y llegué casi a las 12 de la noche a la casa. Estacioné el coche frente al portón, dejé las luces prendidas para abrir. Me bajé y escuché las risitas de mi niña detrás del portón, golpeando con sus manitas. Ese portón por debajo tenía una abertura o espacio y por ahí alcancé a ver sus piecitos descalzos corriendo de aquí para allá. Ya era tarde para que mi hija estuviera despierta y aparte estaba descalza, lo cual me extrañó. Metí la mano por debajo del portón y le toqué los tobillos como jugando con ella antes de abrir. Sentí sus piernitas muy frías y la escuché reír. Le dije: «Mami, ¿qué haces aquí? Voy a abrir. Métete y dile a papá que te ponga los zapatos». Ella se alejó riendo. Abrí y vi todo apagado. Metí el coche y entré. «Ya llegué, ya estoy aquí», pero nadie contestó. Y así a oscuras entré hasta la cocina y enchufé mi teléfono. Creí que mi esposo quería hacerme una broma. Me fui a las recámaras a buscarlos como jugando. Estaba todo oscuro. Encendí las luces y me fui a la cocina. Mi celular ya había tomado un poco de carga y lo encendí. Abrí el refrigerador, tomé un poco de refresco y en ese momento comencé a recibir notificaciones en mi teléfono. Leí un mensaje de mi esposo a las 6 de la tarde que decía: «Estamos con mamá, aquí te esperamos». La sangre se me fue a los talones. Cerré la puerta del refri, puse el vaso en la mesa y en ese momento algo me empujó por el pecho con tal fuerza que caí de sentón en la cocina. Me levanté y me salí corriendo aterrorizada. Fui a la casa de mi suegra que estaba en una calle de la casa. Llegué en shock y les conté lo que había pasado y nos quedamos a dormir ahí esa noche. Una semana después de lo que pasó, fui a comprar a la tiendita de la esquina y platicando con la señora, me preguntó: «¿A poco usted vive en la casa del zaguán negro?». Yo le dije: «Sí, tenemos como 3 semanas viviendo ahí». Esa señora me dijo que ahí en esa casa, hace como 7 años, habían torturado y matado a 3 hombres, y desde entonces, la gente que llega a rentar a esa casa duran poco y se van.
Pasaron días y ya había olvidado lo que me pasó, pero la última noche que estuvimos en esa horrible casa, llevé a acostar a mi hija y mi esposo se metió a bañar. Eran las 9 de la noche más o menos. Yo estaba viendo la televisión cuando de repente escuché el grito y llanto de mi hija y en ese momento se fue la luz. Me levanté corriendo hacia el cuarto de mi hija y al mismo tiempo mi esposo desde el baño pegó un grito muy fuerte. Al abrir la puerta de la recámara de mi hija, no estaba en su cama, pero seguía escuchando su llanto de dolor que venía del ropero. Cuando lo abrí, horrorizada vi a mi niña. Estaba colgada de un pie, amarrada con una sábana al tubo de donde se cuelga la ropa. Al mismo tiempo, entra mi marido diciendo que alguien lo golpeó en la espalda cuando estaba bañándose. En ese momento regresó la luz, y en el pánico de descolgar a mi hija del ropero y ver el golpazo que tenía mi esposo en la espalda, agarramos nuestras cosas y nos fuimos con mi suegra. Al otro día a mi esposo se le hizo un moretón enorme en medio de la espalda. Solo regresamos a esa casa por nuestras cosas y no volvimos jamás. Eso que hay en esa casa es demoníaco, y quiero decirle, maquinista, que sí existen los demonios, porque nosotros lo vivimos en carne propia. Como comenté al principio, los fenómenos paranormales no suelen causar daño físico a las personas, pero cuando se da el caso, es muy difícil que la persona lo comparta públicamente, por miedo o por vergüenza. La interacción entre una entidad espiritual y nuestro plano de existencia suena inconcebible, por el hecho de que, en teoría, un espíritu no es capaz de adquirir una cualidad física más allá de las leyes que rigen nuestro plano de existencia. Pero en ciertas ocasiones esto ocurre, de modo que ciertas personas llegan a sufrir uno o varios ataques de lo invisible, y es completamente aterrador y traumático. Yo fui testigo de este tipo de fenómenos en mi casa en Puebla. A mis hermanas las llegaron a golpear, las cachetearon, les jalaban los cabellos y las pellizcaban. La forma como las entidades espirituales interactúan con los vivos determina las características de la misma. En este caso, algo se hizo pasar por la pequeña hija de Vanessa. Es sabido que las entidades que adoptan forma infantil, en muy contadas ocasiones se trata de un alma en pena. Regularmente son impostores y se hacen pasar por este tipo de almas inocentes, siendo de las más perjudiciales y malignas. Una recomendación, pasajero: siempre que te mudes a una casa, además de investigar las condiciones del vecindario en cuanto a servicios, transporte y demás, es muy importante averiguar si anteriormente ha ocurrido algún hecho trágico. Así se pueden evitar situaciones paranormales que pueden llegar a ser extremadamente peligrosas o traumáticas. Siendo un fenómeno tan tremendamente agresivo y dadas las circunstancias de sufrimiento que ocurrieron en esa casa, lo mejor que pudo haber hecho nuestra testigo y familia fue alejarse inmediatamente de ese lugar. Agradezco enormemente a Vanessa por habernos compartido su caso y espero ella pueda leer los comentarios que ustedes, amables pasajeros, puedan retroalimentar en cuanto a lo que les sucedió. Mi nombre es David Ripper. Soy el maquinista y te invito a suscribirte a este canal si aún no lo has hecho. Deja tu like si te gusta escuchar este tipo de anécdotas y recuerda que tengo un vagón listo para escuchar lo que nos desees compartir. Que tengas una excelente noche y un gran inicio de año. Hasta la próxima.